buenos días, familia Choti, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz con verduras especial. Esta fue la primera receta que hice cuando empecé el canal y hoy quise hacerle honor a esa primera receta mejorando la versión. Así que bueno, lo primero vamos a necesitar 2 cebollines, un tomate, un dientecito de ajo y medio pimentón. Luego lo que vamos a hacer es cortar finamente el cebollín, cebolla larga o cebolla de verdeo. Luego vamos a hacer lo mismo con el ajo, lo vamos a cortar bien pequeñito, si quieres lo puedes machacar también, igual te va a servir. Y luego vas a poner el ajo en la sartén donde vamos a hacer el arroz. Vamos a poner solamente un chorritito de nada de aceite y vamos a prender inmediatamente el fogón a fuego medio. Mientras tanto voy a ir cortando todo el tomate, preferiblemente que sea un tomate muy maduro, y voy a repetir el mismo proceso con el pimentón. El pimentón hazlo bien chiquitito porque muchas personas no les gusta como encontrarse trozos de pronto muy grandes, entonces lo tienes que hacer como más pequeñito. Si no es el problema, entonces lo puedes hacer un poquito más grandecitos y no pasa nada. Ahora que han pasado unos minuticos, el ajo se ha dorado y es momento de agregar la cebolla larga. Dejamos como por unos 3 minutos y luego vamos a integrar todo el pimentón. Vamos a seguir mezclando y vamos a esperar a que se ablande un poquito más o a que cambie un poco más de color el pimentón. Como se pueden dar cuenta, este es el punto. Y luego vamos a poner el tomate. La idea es hacer un sofrito. Ustedes saben que muchas de nuestras preparaciones tienen base con el sofrito u hogao que llamamos nosotros. Entonces lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por unos 5 minutos a fuego medio o a fuego bajo. Ahora vamos a cortar 2 ramas de apio. Las verduras van a ser a tu gusto. Yo voy a poner apio en ramas, me encanta. Voy a poner 2 y voy a poner una zanahoria bien grandecita. La zanahoria la vamos a cortar bien pequeñita. Primero hacemos unas láminas, así tal cual te estoy mostrando. Después hacemos bastoncitos y luego lo cortamos así bien pequeñito. Luego vas a medir el equivalente a media taza de arvejas frescas y la vas a reservar. Pasados los 5 minutos ya esto está listo, este sofrito. Si puedes, le puedes agregar un poquito más de agua si ves que está muy seco. Y luego vas a integrar la zanahoria y el apio en rama. Vas a mezclar muy bien todos los ingredientes. Y ahora lo que les digo, vamos a poner un chorritito de agua, pero muy poquitico. Lo que necesitamos es que se ablande un poquitico la zanahoria. Luego integramos pimienta, yo pongo media cucharadita de achiote o un poquito de color. Cierro y a fuego medio vamos a dejar por 5 minutos. Pasados los 5 minutos, es momento de probar cómo está la zanahoria. La zanahoria va a estar un poquito más blanda. No es necesario que esté blanda porque va a llevar luego más cocción. Es simplemente precocinarlas. Ahora, un paso súper importante. Yo lo que hago es retirar todo lo anterior y voy a poner en el aceite que voy a preparar el arroz, una taza de arroz. Quiero que vean el equivalente. Es casi una taza completa de una taza de café. Y pongo otra mitad. En total voy a agregar taza y media y puse una cucharada y media de aceite. Lo que vamos a hacer acá es tostar un poco el arroz. Esto va a tomar unos minutos. Vayan dando vueltas y una vez vean que el arroz se ha tostado ligeramente, lo van a retirar. Este es el punto para que el arroz de pronto nos quede más sueltico y bueno, es clave por así decirlo. Luego lo que hago es cortar cilantro. A mí me parece que si tú quieres un arroz con verduras que tenga mucho sabor, no puedes omitir el cilantro. Entonces vuelves al guiso anterior y luego integras el cilantro, mezclas muy bien y luego vamos a integrar todo el arroz. Así de fácil estamos haciendo este arroz con verduras. Integramos cuidadosamente de manera que el arroz, el sofrito y todas las verduras se mezclen. Y acá vas a agregar mantequilla. Yo estoy agregando, yo creo que esto es como una cucharada, algo muy poquito para que le dé un extra de sabor. Y le voy a poner alrededor de una cucharadita de sal. Para esto, para taza y media de arroz. Mezclamos muy bien todo esto. Yo incluso pongo menos de la cucharadita de sal porque me gusta bajito en sal. Y luego vamos a integrar el agua.
La cantidad de agua depende del tipo de arroz. Esto es arroz parborizado, es la misma cantidad de agua, taza y media, y lo que hago es poner un poquito más, es decir, como unas 3 o 4 cucharadas más de agua. Así que si tú estás usando normal, vas a agregar 3 tazas y un chorrito más de agua, porque la idea es que se vaya cocinando a fuego bajo, y como ya todos estos ingredientes están calientes, es muy probable que se evapore una parte. Así que bueno, luego integramos las arvejas. Este sí va a ser el paso final, porque recuerden que si las arvejas están frescas, ellas se van a cocinar súper rápido. Mezclan muy bien y bueno, algunos dicen que si uno introduce una cuchara y esta se para es porque está perfecto de agua. Yo no sé si ustedes lo creen, pero bueno, yo lo hice igual como para mostrarles. Lo he dejado cocinar un poquito hasta que veo que se ha secado ligeramente, no es necesario que esté muy seco. Y ahora lo vamos a poner al fuego más bajito que tenga tu estufa y lo vas a dejar de 15 a 20 minutos o el tiempo que necesite tu arroz. Ahora, así como está, yo lo que hago es verificar el arroz que está en la parte superior. Pruebo, el arroz está blando, así que ya este es el momento de apagarlo y lo retiro. Lo vamos a dejar reposar por unos minutos, yo lo dejo a veces hasta 15 minutos, está muy caliente, no lo vamos a mezclar así. Una vez ha pasado ese tiempo, pues ahora sí es momento de darle vuelta y mezclarlo. Y miren, por favor, queda sueltico el arroz, queda un arroz perfecto. Todas las verduras están muy bien cocidas, que también es súper importante. El color, el sabor, el olor están espectaculares. Es un arroz especial que puedes preparar para el Día del Padre, ¿por qué no? O para cualquier fecha especial que quisieras hacer en casa. Y si te ha gustado este delicioso arroz, yo te invito para que te suscribas, actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Es súper importante para mí que ustedes me dejen sus comentarios si les ha gustado, si no les ha gustado, y si lo preparan, por favor, envíenme sus fotos a Instagram y allá las publicamos. Así que la invitación también es para que me sigas en todas mis redes sociales. Yo estoy acompañando con un poquitico de carne, brócoli. La verdad, este arroz es súper delicioso. Yo los invito para que se animen a prepararlo en casa. Les va a encantar, estoy segura que sí. Y recuerden que, como en todos los videos, al final, siempre al final de cada video les dejo todos los ingredientes y cantidades usados. Y bueno, les vuelvo a repetir, síganme en mis redes sociales. Yo los estoy esperando por Instagram, por Facebook. Los estoy esperando por allá. Un beso gigante y muchas bendiciones. Chao. Bum, 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 bum.